Entonces, ¿qué fecha es hoy? El 20 de octubre. ¿Y qué tiempo hace hoy? Hace fresco, hace frío, depende. Hace sol, ¿sí? Hace sol. Creo que sí, hace sol. Esto es buena cosa. Nieva, está nevando. ¿Está nevando? No está nevando, gracias a Dios. ¿Está lloviendo? No, gracias a Dios. ¿Hace viento? No hace viento. No hace viento, no hace viento. Entonces, hace fresco, yo creo. Es un día típico, digo, es un día típico del verano. Es día típico del verano. Verano. Mira, es un día típico en el verano. A ver. Aquí podéis ver verano. ¿Es día típico del verano? No es día típico de verano, es día típico del otoño, ¿sí? Es un día típico del otoño. La temperatura está como a las 50 grados. 50, ¿verdad? 50. Está como a las 50 grados y muy cómodo. Se necesita llevar una chaqueta, ¿verdad? Isaiah lleva una chaqueta, ¿sí o no? Sí, él lleva una chaqueta. ¿Qué lleva, señor Bueno? ¿Qué lleva, señor Bueno? Él lleva una chaqueta. ¿De qué color es la chaqueta del señor Bueno? Roja, ¿sí? Señor Bueno lleva una chaqueta roja. Muy bien. Entonces, levántate si llevas verde. Nadie lleva verde hoy. Nadie lleva verde hoy. Levántate si llevas azul. ¿Azul? Pues sí, Yesha, llevas azul hoy. Tú llevas azul. Sí, muy bien. Levántate si llevas negro hoy. Si llevas negro, levántate si llevas negro. Levántate si llevas negro hoy. Muy bien, sí, gracias. Levántate si llevas rosado hoy. Rosado, bien. Levántate si llevas rojo hoy. Rojo, ¿es rojo, sí? ¿O es anaranjado? Bueno, levántate si llevas anaranjado hoy, por favor, bien. Levántate si llevas marrón hoy. Marrón, muy bien. A ver, levántate si llevas morado. Morado. Lidia, sí, Lidia lleva morado, bien. Y esta es una combinación. ¿Sabes qué? Tú llevas una camisa, ¿verdad? Es una camisa. Es una camisa a cuadros. A cuadros. Sí. A cuadros. Un cuadro. Quadrilateral. Cuadro. Entonces, a cuadros. Un cuadro es esto. Un cuadro. Entonces, algo a cuadros es muchos cuadros, así, ¿verdad? Muchos cuadros se dice plaid o checkered. A cuadros, ¿bien? Entonces, ella lleva una camisa a cuadros azules y marrones. Perdón, marrones o anaranjados, nadie sabe de verdad. Se dice pardo, tan, pardo. Yo diría pardo. ¿Bien? Bueno, pues clase, hoy es el 20 de octubre, ¿verdad? Casi estamos al fin de octubre. Bueno, yo tengo un anuncio.
vais a estar muy geniales. Sí, vosotros vais a estar geniales después de este anuncio. Echar vistazo. Yo tengo un anuncio por vosotros. Puedo borrar, voy a borrar. Entonces, tengo un anuncio importante por vosotros. Y eso es otra fiesta oral. Sí, no te preocupes, no os preocupéis. Bien, la fiesta oral 2. La primera fue responder, contestar 4 preguntas, ¿sí? Una conversación, un diálogo, más o menos. La segunda va a ser, simplemente me vas a describir unas fotos a mí. Facilísimo. Pan comido. Pan comido. ¿Sí? Bueno, va a ser el jueves, el 5 de noviembre. Es decir, que vosotros os quedan 2 semanas. Hoy es el 20. Jueves va a ser el 22. Jueves próximo va a ser el 29. Y el jueves después de eso va a ser el 5 de noviembre. Entonces, 2 semanas más que 2 semanas para prepararos, para estar bien, listos y tener mucha confianza que sí, podéis hacerlo. Vas a ver unas fotos. Pensad en la fiesta de escuchar. Vas a ver una foto, ¿bien? Una foto y en la foto vas a ver unas cosas y vosotros vais a tener que describir lo que veis en la foto. Okay. What do you see in the picture? Esto. ¿Qué veis en la foto? Voy a poner un cronometrador. I will set a timer por 2 minutos. Vosotros tenéis que describir fotos por 2 minutos. Vas a tener una opción de 4 fotos. You can talk about all 4 of those pictures or only about uno. You can go in as much depth as you want to about una foto or 2 fotos, 3 o 4, no me importa, but you have 2 minutos en que tenéis que hablar español. Completamente. Bien. So, pensar en lo que hemos hecho. Think about what we've done. En cuanto a what might these pictures be coming from? Todavía no he sacado las fotos. I haven't gotten the pictures just yet to put them on the documento to see what I'm looking for. Pero, gracias. Aquí son opciones. Here's some possible options in terms of things that we should be comfortable talking about and describing. Vosotros debes ser cómodos. Debes estar, digo, cómodos. You should be comfortable talking about an athlete that is playing a sport. The sports being, we've talked about jugar a béisbol, jugar a fútbol americano, jugar a baloncesto. We looked at correr. ¿Eh? ¿Recordáis correr? Corre. Bien. So, esas son las opciones. I'm not going to throw one in there like croquet because we haven't talked about that. And so I would give you a sport that we've looked at, that we've talked about. Así que tú puedes hablar sobre eso, so that you can talk about it en detalle. Bien. Zach and Kelly go to the mall, everybody's favorite cartoon. Zach and Kelly go to the mall, or una combinación de algo. It might not necessarily be Zach and Kelly, it could just be people in the mall. I'm going to choose. Bottom line is, I know that you know how to say go into the mall, store, buy, clothes, sells, things of that nature. So I'd be able to get a glimpse of you using that vocabulario. We looked at the pumpkins. Yeah, we had that beautiful lección about the pumpkins. And that was also where we focused on left and right. También big and small, y tal y tal. So that is an option. Now keep in mind, you don't have to just talk about left and right with the pumpkins, just because that's where I taught that. You can talk about something being big or small with the athletes, or with when you go to the store, whatever the case may be. That's all universal language. Yeah. So keep that in mind. Just because, for example, in wordplay, you would find the words big and small under the calabaza, does not mean that you have to use those specifically for just la calabaza. I want you to be able to get comfortable using those to describe other things. That's the whole purpose of kind of doing this. Mix and match your vocabulario, ¿vale? Horse and the girl, same thing.
Obviously, it's caballo and there's a chica, but whatever else you say after the caballo and the chica are there, feel free to just impress me with your vocabulario. Un año, la canción, the song that we started el viernes. Vamos a regresar hoy. We're going to return to that song hoy. And so vamos a aprender un poquito de vocabulario. We'll learn a little bit about vocabulary related to this song. Y vas a ver quizás una foto, you see a picture that represents lyrics to that song, quizás. Ayer hablábamos sobre una persona que trabaja, right? Trabajo. Person that's working, right? So looking for that vocabulary. Trabaja, soy doctor, soy whatever the case may be. Something probably a cognate, soy astronauta, and we'll give you some opportunities. Once I have, because I have dos semanas, and I kind of gave myself that dos semanas to prepare to give which pictures I'm going to actually give you, and I'll shoot them out to you. I will publish them so that you can look at them ahead of time. Yeah, so that you can begin to practicar. Pero, al fin y al cabo, es algo que casi siempre hacemos. Whenever we have the opportunidad where we're doing a picture talk or a movie talk, and you see a picture, that is your time to practicar. Bien? Now, unas cosas. Antes de avanzar, ¿qué preguntas tenéis? Before I move forward, ¿qué preguntas tenéis? ¿Nada? Bueno, voy a avanzar. So as it says, aquí, habla tanto como podáis. Talk about as much as you can in Espanol. Think about it as the oral version of a timed writing. Bien? So instead of trying to get to a certain word count, we're looking at you have dos minutos, fill that time en español with your voice. Vas a hablar 2 minutos en español. Hey, pick stuff up. And by that I mean things that, like, it might be obvio, maybe it's obvious that the boy and the girl are playing basketball outside and you can see that the sun is up. Well, look at what they're wearing. Maybe you have an idea what month might that be. So now you're throwing more vocab in there. Oh, es junio, hace calor, es el verano. Your job is to show me what can fall out of your head in Spanish in dos minutos. Bien? Y recordáis, and remember, if it's not coming to you, don't force the issue. Move to another picture. Pero I will tell you, you need to be able to say something about at least one of those features for dos minutos. Reason being, because no se puede usar los apuntes, you cannot use your notes, and here's what we're looking at. This is what I'm grading you on. Obviamente, queremos estar aquí. We're obviously looking for everybody to be over there in the verde. See, todos quieren estar en verde. And this is what it's going to take to get verde, which is 100 puntos. Okay? My mathematicians out there, my people in algebra doing all that fancy, schmancy mathematics there. This adds up to 100 puntos, adds up to 100 points. Here's what it looks like. En cuanto a claridad, in terms of your clarity is a consistent flow with few to no pauses. This is what I mean by that. For me, una pausa is gonna be probablemente como a las 4 segundos. That's a long time without any words. Bien? That's a long time without any communication. So we want to avoid going 4 seconds without saying something. Si podemos, if we can. I'm going to give you a couple opportunities to do that. Sin embargo, yo he enseñado. I'm hoping that you've been paying attention to how I do this, because very rarely do you hear me go 4 seconds without saying something. Even if I'm not really saying a word. You don't believe me, do you? Puede ser que yo estoy hablando en español y a veces no recuerdo bien lo que quiero decir. Por eso, a ver. Yo digo unas palabras que no tienen ningún sentido. Right? I say words that don't mean anything. A ver. I mean, it does mean something. A ver. Pero it doesn't follow with the flow. But what I'm doing there is I'm staying in español. Okay? I'm keeping myself in español, and I'm buying myself time to say something. We do it all the time in English. We do it as So instead of and make it and then you've got it. Okay? Algunos de vosotros, some of you do it. I don't remember. Somebody was doing that with me on our first fiesta,
and did it just very naturalmente, naturally. And you think about it, and that's kind of how that works. So cuando yo digo eso, you need to do that makes it indicate that you are picking up this Espanol thing. Está bien conmigo. Without, of course, like, oh, wait, just don't do anything in English. We don't want anything in English. Okay? So that's consistent flow with no pauses. Comprehensibility. Hablando de eso, speaking of that, I'm stepping out of the zapatos de un profe. I'm going to get out of the shoes of a teacher and put on the shoes of a sympathetic heritage speaker. If you're talking to a native speaker who has a history of dealing with folk that don't speak Spanish, and they understand that it could be, that you might be a novice at this thing. So they're not going to completely hammer you on all the grammar, y tal, y tal. They're looking for you to express yourself as best as you can. Now, that being said, I'm still holding you to the big three. Don't say anything that would get you slapped, shot, or deported. Or I will have to dock you points for that. Okay, so be careful with words like año and things of that nature. Make sure that you're pronouncing those correctly. Pero other than that, I don't really see myself completely hammering you on anything grammar related. Content, en cuanto a contento, use a rich variety of vocabulary as como hemos hablado, as we've already kind of spoken about. We have so much vocab that you all know, or that you've been exposed to, I will say. By the time we get to that, ni idea, I'm not exactly sure how big your repertoire of vocab is, but my guess is it's somewhere around 400, 500 words that you're supposed to be aware of en cuanto a lo que hemos hecho. Bien? So I want to hear that used. I mean, naturally, don't force the issue, of course. Pero again, what we talked about, go as in depth as you possibly can. Don't stop at it. Make stuff up, even if it's inside. Based on what they're wearing, what time of year is it? What month do you think it is? Go to those things because we talk about those todos los días. Right? So find a way to make it something with which you are comfortable. If there is hay un chico, how old is that chico? Do you think? Hay un chico. El chico tiene 14 años. Now, if it's a baby and you say tiene 14 años, I'm going to look at you kind of side-eye. Pero you did speak Espanol, so I'm not going to look at your side-eye, but I'm going to be like, okay, well, at least you speak Spanish. Right? I think you meant to say cuatro, pero at least you're speaking Spanish. Bien? And understand that these are not rígidos. These are not rigid. It's not like you get 10, 5, or dos. It's possible to be ocho, seis, somewhere in it to be in al medio. Bien? So keep those things in mind as we kind of roll forward. En cuanto a cómo se prepara, you want to know, again, how do I prepare for this? I tell you, habla. Learn how to speak Spanish by speaking Spanish. Okay? Vosotros hacéis buen trabajo. You do a really good job al principio de la hora, at the beginning of the hour, when I give you that time to have those conversaciones. Está bien conmigo. Si hay más tiempo, okay, if there's time left over after you go through las preguntas que están en la diapositiva, pues échale un vistazo. Look at your surroundings and see what you can say about your surroundings. So at that point, if you've had the conversación, just because you're talking, señor bueno con Yesha, doesn't mean that there's still some time left up. And you can say, oh, hay un chico, y el chico tiene 15 años, y el chico lleva una sudadera con capucha negra. We all know that means Jaden. Pero eso significa que tú puedes describir lo que está pasando. ¿Vale? Hay preguntas. 2 minutos va a pasar. As long as you keep talking, 2 minutos se va a acabar. Sin duda. It'll pass so quickly. And you'll be like, really? ¿En serio? ¿Es todo? I'll be like, sí. Se acabó. Okay? So, no te preocupes. If you want to start trying to do that in casa, time yourself, see if you can go, build up to that. How much can you say in 30 segundos? Then add on to that. 30 segundos is up. How much can I say in un minuto? Un minuto 30. 2 minutos. Go beyond that. Make yourself cómodos. Make yourself comfortable being able to have not necessarily a conversation, but just to talk in el idioma. Eso. ¿Preguntas? ¿Todo está bien? ¿Estamos geniales? Sí. Oh, sí. Estamos geniales. Bueno, entonces,
Yo tengo una pregunta por vosotros. Yo tengo una pregunta. Ah, no, eso no es la pregunta. Pero yo tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es tu número afortunado? ¿Cuál es tu número afortunado? Mi número afortunado. Mi número afortunado es 22. Mi número afortunado es 22. ¿Cuál es tu número afortunado? ¿Cuál es tu número afortunado? Andy, ¿cuál es tu número afortunado? ¿Cuál es tu número afortunado? Tu número afortunado. ¿20? Ok, bueno, me gusta. Su número afortunado es 20. ¿Y cuál es tu número afortunado? Es 15. Bueno, está bien. Señor Thunder, bueno, ¿cuál es tu número afortunado? Número afortunado. ¿Dos? ¿Dos es tu número afortunado? ¿O cuatro? Interesante. ¿Cuatro es tu número afortunado? Bien. Ben, ¿cuál es tu número afortunado? 13. 13. Chicos, 13 no es número afortunado. 13 es número desafortunado. ¿Sí? 13, cuando, mira, viernes el 13, no hay viernes el 13, pero viernes el 13 es día desafortunado, ¿verdad? Es día desafortunado. Sí, 13 es número desafortunado. 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 Trece es número desafortunado. Bueno, Isaiah, ¿cuál es tu número afortunado? Uno, en serio, Isaiah. No, no lo creo, pero vamos a avanzar. A ver, Lidia, ¿cuál es tu número afortunado? ¿Es cómo? 7. ¡Qué vago! Todo el mundo cree que 7 es un número afortunado. No, no hay variedad, no hay variedad. Chumaya, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu número afortunado? 9. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Ethan, ¿qué tal tú? ¿Cuál es tu número afortunado? María, ¿cuál es tu número afortunado? 17. ¿En serio? ¿Otro número feo? ¿Otro número feo? Bueno, Jaden, ayúdame, chico, ayúdame. ¿Cuál es tu número afortunado? Jaden. Jaden.
Seguro que sí, porque eres muy hormonal, ¿no? Oh, sí, es pura casualidad. Pues Jaden es hormonal. ¿Sí? Entonces, él dijo que su número afortunado es 69. Yo no voy a meterme en eso. Bien, no lo voy a escribir nada. No, 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 no. Luisa, ¿cuál es tu número afortunado? Digo, ¿cómo? ¿Es dos? Aquí, a mí me gusta este número. Y esa, ¿cuál es tu número afortunado? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo ese número. Yo no hablo inglés. ¿Cuál es tu número afortunado en español? Tu número afortunado. ¿Cuál es tu número afortunado? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, es número fea. A ver, número feo digo. Y lo mío otra vez es 22. Bueno, entonces los números aquí, 22, 24 y 2 son números pares. Y esos números aquí son números impares, que son muy feos. Bien. Incluso el número afortunado de Jaden, y yo no voy a hablar nada de ese número, ¿bien? Vamos a decir que él dijo 79, ¿sí? Jaden dijiste 79, ¿verdad? Sí, 79. Está bien. Entonces, eso fue una actividad que quería hacer para saber los números afortunados de cada persona en el salón. Ahora vamos a echar un vistazo, porfa, a la canción. Entonces, ¿en dónde? Aquí. Haz clic para abrir este documento. Va a abrir este documento aquí. Y vamos a escuchar la canción. Vamos a escuchar la canción al rato despacio. No muy despacio, pero al rato más despacio que normal. Para que vosotros podáis escuchar mejor la canción, ¿sí? Entonces, hay menús desplegables, así que vosotros podéis escoger lo que creéis que habéis oído. ¿Sí? Vas a escuchar la canción. Ay, yo creo que él dijo, bueno, diciembre. O yo creo que él dijo invierno. Entonces, por escuchar lo que dijo el cantante, simplemente vas a escoger. ¿Sí? Lo mismo aquí, pero gracias aquí se tiene que ingresar. Vas a ingresar lo que oyes. Bien. Y los demás, otra vez, escoge. Vamos a escuchar la canción. Es muy importante que prestes atención con las orejas, no con los ojos, pero con las orejas. Y vamos a hablar sobre la letra más tarde. Bien. Ok. A ver.
te conocí en primavera, te miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Y yo te conocí en primavera, te miraste tú de primera. Entonces, vamos a escucharlo otra vez, otra vez. Sí. No me digas. Sí, es una canción. Escuchar otra vez la letra. Sebastián Yatra y Ricky. Yo te conocí en primavera, te miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el
más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase a ti. Llega diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llega febrero y yo sé que primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaría porque el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaría porque el amor es más fuerte. Y yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Ok. A ver. Entonces, por arriba, ¿no? Yo te conocí ¿qué clase? Primavera. Yo te conocí en primavera. Yo te conocí en octubre. No. Yo te conocí en febrero. No. Yo te conocí en abril. Sí. Es posible. Si yo te conocí en primavera, es posible que yo te conocí en abril. ¿Sabes qué? Yo te conocí en agosto. Te conocí en agosto en el ordenador. ¿Sí? Y cuando yo te conocí, hicimos, vale, sí, vale, no, ¿sí? Es cuando yo te conocí. ¿Qué significa conocí? ¿Sí? Conocimos en agosto, ¿verdad? That was when we, okay, two people. A ver, me llamo señor Morgan. Encantado, igualmente. ¿Cómo? Meet. Te conocí. Yo te conocí. Sí. I met you in spring. Yo te conocí en primavera. I met you in spring. Yo te conocí en primavera. Me miraste muy bien. Me miraste tú de primera. Me miraste. Oh, ¿dónde está? Ahí. Ay, gracias. Me miraste tú de primera. Me miraste. Imagínate, no, imagínate. En clase, ¿ok? Estáis en clase. Profe, Jaden, me miraste.
Me miraste. Looked at, see? What do you do in a mirror? You look in a mirror. Mirar. Me miraste tú de primera. So, who sees who first? The singer or the one he's singing about? Yeah. Me miraste tú de primera says to me. To me. You looked. So you looked at me first. So it wasn't, you were interested in me before I was interested in you. See? Me miraste tú de primera. De un verano, ¿sí? De un verano eterno me enamoré. De un verano eterno me enamoré. Bueno, clase. Me amor. Ajá. En amor. Uh-huh. And then recordáis ayer, remember yesterday? A with an accent mark? Hablé, visité, so something in love. I fell in love. Muy bien. De un verano eterno me enamoré, so through this eternal summer, I fell in love. ¿Sí? Yo te conocí en primavera, revelaste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre. Y esa despedida en septiembre. ¿Sabes qué? Vosotros aprendisteis una despedida. Bueno, despedida. Chao. Hasta luego. Adiós. A goodbye. ¿Sí? Y esa despedida en septiembre. So, en septiembre, alguien salió, ¿verdad? Alguien salió. Salió en septiembre y le dijo, adiós, en septiembre. Sí, no. Septiembre, pues nadie sabe. Nadie sabe de verdad. Nobody knows for sure. Es posible. Hay muchas posibilidades, and we're going to talk about this. The different possible uses of this canción. Okay? So, pero the thing you have to understand is that in septiembre, alguien salió. Somebody left. Somehow, possibly died, maybe went away. You know, pensad, think about this. You're not to that age yet, pero en 4 años, in 4 years, God willing, unless you're Ethan, you're going to go off to school. You're going to go off to college. Ethan is such a good sport. He allows me to clown him all the time. Or no, y'all don't say clown anymore. Y'all say roast, right? Yeah. Ethan allows me to roast him all the time. So, Ethan es muy inteligente. Ethan va a asistir a la universidad también. He's going to go to school also. He's going to go to some nice college also. Probably a better college. Well, not a better. There's no such thing as a better college. Naval Academy, pero he's going to go to a good school. So imagínate, imagine that. You know, it's your senior year, you graduated. That's a possibility, right? And September rolls around. Say, well, might be going to a different school. And there's a despedida en septiembre, ¿verdad? So, y esta despedida en septiembre, en octubre, sí que se siente. Yes, I still feel it. It still feels. Even though it happened in September, it still feels. Okay? En octubre. Noviembre, sin ti me dolió también. Sin ti, without you. Muy bien. So November, without you, me
Dolió, me dolió. ¡Ah! Me dolió. Me dolió. Me dolió. Sí, me dolió. Exacto. Presta atención. No, I did that. That was not for real. Sí, well, I mean, I say, pero no de verdad. Okay, so we learned. So we looked at the as, with the accent as being the past tense. ¿Sabes qué? Guess what? Whenever you see the O with an accent, that's also past tense, but that's not about me. That is about someone else or something. So this says it hurt me. Could be he hurt me, she hurt me, or it hurt me. It's third person. Bien? Me dolió también. Without you, it hurt me also. Speaking of, what is it that hurt me? Ten cuidado. So listen. En octubre sé que se siente. Noviembre sin ti me dolió también. Noviembre sin ti. I know there's no commas there. There probably ought to be. November without you also hurt me. So I felt it in October, and then November also hurt me because it was without you. See? Los sentimientos, no, all up in the feelings, right? All up in the feelings. So we are used to llega and llegan. Llegará. This is a whole new form. I'm just going to translate it for you without getting into the nitty gritty. Okay? Llegará. With this accented I right here, that means so llegará, instead of it arrives, it shall arrive. What shall arrive? Llegará. Diciembre. December shall arrive. Y sigues, if you were watching the video, you would have seen him do this. Sigues en mi mente. You're in my mind. Muy bien. Sigues, you continue. Sigues, you continue. If somebody's mental, that's their mind, right? Sigues en mi mente, you stay on my mind. Muy bien. Que tengas muy buen día. Sí. Jaden is learning the lyrics to